No sé por qué sigo caminando por ese sendero. Creo que es porque detenerme significaría admitir algo para lo que todavía no estoy lista. Voy desde el principio. Tengo 34 años. Trabajo de forma remota, redacción publicitaria, nada emocionante. A finales de octubre me mudé a un barrio nuevo después de un divorcio del que no hay necesidad de hablar aquí. Apartamento pequeño, segundo piso, la ventana de la cocina da al parque. El parque fue una de las razones por las que lo tomé. Hay un sendero principal, un circuito de poco menos de 1 kilómetro, lo suficientemente ancho para corredores y paseadores de perros, bordeado de robles viejos y algunos bancos. Empecé a caminar por allí cada mañana, alrededor de las 5:30. Tengo un labrador amarillo, que se llama Rook, 7 años, tranquilo, camina bien con la correa. Los paseos me daban estructura cuando nada más lo hacía. La niebla de noviembre en esa parte de Ohio es algo especial. Llega de noche y para la madrugada el parque se convierte en una habitación blanca. Ves unos 10 o 12 metros hacia adelante. No más. Y el sendero se disuelve en ella. Los árboles aparecen y desaparecen. Caminas por costumbre y memoria más que por lo que ves. A mí no me molestaba, a Rook tampoco. Había algo tranquilizador. El ruido de la ciudad desaparecía y quedábamos solo nosotros dos y el crujir de la grava. La primera vez casi no lo noté. Íbamos por la mitad del circuito, acercándonos al segundo banco desde la entrada este. Entre la niebla distinguí a alguien sentado. Una mujer me pareció. Abrigo oscuro, pelo suelto. Rook no reaccionó, lo cual normalmente es buena señal. Asentí con la cabeza al pasar. Ella no levantó la vista. No volví a pensar en eso hasta que llegué a casa. Empecé a hacer café y vi mi forro polar gris colgado en el gancho junto a la puerta. El que uso cuando hace frío, pero no tanto como para sacar el abrigo de verdad. Con ese había salido, me miré. Tenía puesto el abrigo pesado, el que llevaba meses sin tocar porque se le había roto la cremallera, y siempre lo dejaba para después. Estuve 1 minuto, intentando reconstruir la mañana. ¿Me había cambiado de chaqueta antes de salir? No lo recordaba, pero tampoco recordaba no haberlo hecho. Eran las 5:30 de la mañana. Estaba medio dormida. Lo atribuía a eso y seguí adelante. La segunda vez ocurrió 3 días después. La misma niebla, el mismo recorrido. Rook corría adelante con la correa tensa como siempre hace en el último tramo. Huele que volvemos a casa. Doblamos la última curva y vi el banco. El mismo, el segundo desde la entrada. Encima había una chaqueta, forro polar gris, desgastado en la manga izquierda. Me detuve. Rook tiró hacia adelante y gimoteó, no de miedo, solo impaciencia. Me acerqué unos pasos. La chaqueta estaba doblada con cuidado, no tirada, dejada ahí a propósito. La recogí. En el interior del cuello había una etiqueta que yo misma había escrito con marcador 2 años atrás, cuando la llevé a la tintorería. S. Merritt, apartamento 14. Era mi chaqueta, la que estaba colgada en el gancho de casa. La miré. Luego miré a mi alrededor. Niebla, silencio. Rook estaba sentado a mi lado mirándome. La llevé a casa. No sé por qué. Simplemente no podía dejarla allí. En casa el gancho junto a la puerta estaba vacío. No me di cuenta de inmediato. Abrí la puerta, colgué la chaqueta, puse el hervidor y solo unos 2 minutos después caí en la cuenta. La chaqueta tenía que estar en el gancho. La había colgado ahí la noche anterior. Estoy segura, revisé el apartamento. Comprobé todas las sillas, el sofá, el armario del dormitorio. Nada. Entonces decidí que me estaba volviendo loca de la soledad y el agotamiento. Y a la mañana siguiente, simplemente salí otra vez. 3 días sin nada. Paseos normales. La niebla se fue aclarando hacia finales de noviembre. El banco estaba vacío. Casi me convencí de que de alguna manera yo misma había llevado la chaqueta al parque. Sonámbula, despistada, no sé. Luego llegó esa mañana. La niebla había vuelto más densa que nunca. Una pared blanca literal. Veía unos 4 metros, no más.
Rook caminaba a mi lado en lugar de tirar hacia adelante, lo cual ya de por sí era raro. Los perros notan lo que nosotros ignoramos. Nos acercábamos al segundo banco. La mujer estaba allí otra vez, abrigo oscuro, pelo suelto, la misma postura, ligeramente inclinada hacia adelante, codos sobre las rodillas. Aminoré el paso. Rook se paró, la miré fijamente hasta que entendí qué era lo que no encajaba. Llevaba puesto mi forro polar gris, por encima del abrigo oscuro, simplemente echado sobre los hombros, como un chal. No puedo describir con exactitud lo que ocurrió dentro de mí. No fue miedo de golpe, más bien una parada total, como cuando lees una frase y no entiendes las palabras aunque conozcas cada letra. Perdone, dije. Ella no reaccionó. Esa es mi chaqueta. Nada. La niebla a su alrededor estaba completamente inmóvil, aunque yo sentía una brisa suave en la cara. Rook emitió un sonido que nunca antes le había oído. No era un ladrido ni un gemido. Algo grave, desde la garganta, una advertencia. Di un paso atrás, luego otro. Luego me giré y caminé rápido, sin correr, solo muy rápido hacia la salida. No me giré a mirar. En casa lo primero que hice fue mirar el gancho. La chaqueta estaba colgada en él. La toqué. Real, densa, ligeramente fría, como si acabaran de traerla de fuera. Desde entonces, tomó otro camino por el parque. Ese banco queda a la derecha. No lo veo. A veces Rook se detiene en el lugar donde estaba el giro y mira hacia la niebla. Se queda ahí parado hasta que tiro de la correa. No he tirado la chaqueta, no sé por qué. Acepté el trabajo porque necesitaba desaparecer durante unos meses. No en el mal sentido. Es que después de que cerrara la empresa donde había trabajado 8 años, necesitaba un lugar sin gente, sin teléfono, sin tener que aparentar nada. Cuando un conocido me preguntó si me interesaría quedarme en un faro, cuidador técnico, vigilar el equipo, un barco trae provisiones cada 2 semanas, dije que sí casi de inmediato. No voy a nombrar la isla. Pequeña, deshabitada, a 15 millas de la costa de Maine. El faro está activo pero totalmente automatizado. Lo único que tenía que hacer era vigilar el generador de respaldo, llevar un registro meteorológico e informar si algo fallaba. 2 horas de trabajo al día. El resto del tiempo era mío. Las primeras 3 semanas fueron las mejores que había tenido en años. Silencio, viento, gaviotas, leía, cocinaba, caminaba por la orilla. De noche había una oscuridad que no había visto desde que era niño. La niebla llegó a finales de noviembre. No era niebla corriente. Se asentó sobre la isla de manera densa y prolongada. La previsión decía 3 o 4 días. La visibilidad cayó a 0 en menos de 1 hora. Estaba en la plataforma del faro y no veía las rocas de abajo, solo blanco. La luz funcionaba correctamente, eso lo comprobé primero. La señal de radio se debilitó, pero se mantuvo. El siguiente barco llegaría en 4 días. La primera noche dormí bien. La segunda noche me desperté alrededor de las 3. Al principio no supe qué me había despertado. Me quedé tumbado escuchando. Viento, olas, el zumbido lejano del generador y algo más. Me incorporé. Desde abajo, desde la dirección de las rocas, llegaba una voz de niño. No digo que me lo pareció, ni que era algo parecido. Era la voz de un niño. Tranquila y uniforme, como si un niño murmurara para sí mismo o contara en voz baja. No distinguía palabras. Sonaba unos segundos, luego se cortaba, luego volvía. Me vestí y salí a la plataforma con una linterna. La niebla absorbía la luz a 1 metro de mí. Apunté hacia las rocas. Nada, pared blanca. La voz se silenció en cuanto abrí la puerta. Estuve 10 minutos de pie, escuchando. Viento, agua, nada más. Volví adentro. Anoté en el registro. 0258. Sonido anómalo desde la dirección de las rocas. Origen desconocido. Me acosté. Tardé mucho en dormirme. La tercera noche, otra vez. La misma hora. La misma cadencia. Esta vez estuve tumbado más tiempo antes de levantarme, intentando determinar si el sonido se desplazaba, si había un patrón. Lo había. La voz repetía algo a intervalos regulares, aproximadamente cada 20 segundos. Me levanté más despacio.
No abrí la puerta de golpe, sino que la entreabrí y escuché por la rendija. La voz era más clara. No venía del agua, venía de abajo, de la escalera. El faro está sobre un saliente de roca. Hay una escalera metálica exterior, 18 escalones desde el nivel de las rocas hasta la puerta de entrada. Sirve cuando el barco atraca en el saliente inferior. Con niebla no se ve desde la plataforma. La voz estaba en la escalera. Lo supe no con la cabeza, sino con el cuerpo. Algo se apretó en el estómago antes de que pudiera terminar de pensarlo. Cerré la puerta. Despacio, corrí el cerrojo. Estaba ahí, simplemente nunca lo había usado. Retrocedí unos pasos. La voz enmudeció. Me quedé junto a la pared unos media hora. Luego cogí la linterna. Fui a la pequeña ventana lateral que da al rellano de la escalera y miré hacia abajo. La niebla era densa, pero la linterna daba 1,5 metros o 2 metros de visibilidad directamente bajo la ventana. En el escalón superior de la escalera vi huellas, pequeñas, mojadas, descalzas, sin suela, sin forma de zapato. Solo la marca de un pie y los dedos. Subían por la escalera y terminaban en el rellano frente a la puerta, donde yo había estado parado minutos antes. Las miré durante un buen rato. Luego bajé la linterna. Luego la subí de nuevo. Las huellas empezaban a desvanecerse, secándose o evaporándose. Difícil decirlo con la niebla. A los pocos minutos casi no se veían. La cuarta noche no dormí en absoluto. Me senté a la mesa con la luz encendida, la radio al lado y un cuchillo de cocina en la mano. No porque fuera a servir de algo. Simplemente necesitaba tener algo entre los dedos. Sin voz. La mañana del cuarto día el barco llegó un día antes de lo previsto. El propietario dijo que la previsión había dado una ventana y decidió no esperar. Hice las maletas en 20 minutos. Ya en el barco, alejándonos de la isla, miré atrás hacia el faro a través de la niebla que se iba aclarando. Al pie de la escalera, sobre las rocas, había algo de pie. Pequeño, inmóvil. No dije nada al propietario. No sé por qué. Cuando volví a mirar, la niebla se había cerrado y las rocas habían desaparecido. En el registro de la cuarta noche, solo escribí: tranquilo. Llevo 6 años trabajando en el almacén. Turno de noche, de 10 a 6. El camino a casa me lo sé mejor que mi propia cara. Por la garita, a través del estacionamiento, el coche en el mismo sitio de siempre. Salida a la autopista, 20 minutos a casa. Esa noche había niebla. Al principio no era gran cosa, solo la neblina que suele haber en octubre en una zona industrial. Caminé hacia mi coche como siempre. 8 filas desde la entrada, lado izquierdo, bajo la farola con el plafón roto. Esa farola llevaba sin cambiarse como 2 años. La usaba como referencia. Llegué a la 8ª fila. La farola no estaba. No rota. Inexistente. Un poste vacío. Me detuve y miré alrededor. La niebla se había espesado rápido, como si alguien hubiera bajado la intensidad de las luces en una habitación. Decidí que me había equivocado de fila y fui hacia la izquierda. Los coches tenían buena pinta. Ford, Chevy, una pick-up vieja sin parachoques trasero, todo lo habitual. Solo que mi Honda gris no estaba donde debía. Revisé las filas de al lado, luego las siguientes. La niebla se densificaba por minutos. A los 20 minutos veía 3 o 4 coches hacia adelante, no más. Saqué el teléfono, encendí la linterna, empecé a ir metódicamente, fila por fila. El estacionamiento era más grande de lo que recordaba. No me di cuenta de inmediato, sino cuando ya había caminado lo que parecían unos 300 metros desde la entrada, y todavía no había llegado a la valla. La valla tenía que estar al fondo, malla metálica con alambre de espino, un solar baldío detrás. La había visto cada día, ahora no estaba. Me detuve y escuché. Silencio. Nada de coches en la autopista, nada de voces en la garita, nada de viento, solo niebla y la humedad en el cuello de la chaqueta. Llamé a Dave, un compañero con quien había terminado el turno 20 minutos antes. Descolgó enseguida. ¿Ya estás en casa?, preguntó. No, estoy en el estacionamiento. No encuentro el coche. Pausa. ¿En serio? Sal al estacionamiento. Dime qué ves. Se le oía salir, abrir una puerta, dar unos pasos, luego un largo silencio. Veo el estacionamiento, dijo con cuidado.
Tu coche no está. Ya lo sé, lo estoy buscando. ¿Cuántas filas hay hasta la valla desde la entrada? 10, quizás 11. Yo he recorrido unas 15 y no hay valla. Silencio. Quédate donde estás, voy. Mientras esperaba, iluminé a mi alrededor con la linterna. Los coches estaban aparcados en fila, un estacionamiento normal, nada fuera de lo común, salvo que no reconocía ninguno. En 6 años me había aprendido los coches de mis compañeros, quién tenía qué, dónde aparcaba. No había ninguno conocido. Entonces encontré el mío. Estaba apartado de las filas principales, cerca de la valla que no debería haber estado ahí. Me acerqué y me detuve. El coche estaba envuelto en plástico. Lámina de construcción transparente, apretada, en capas, fijada con cinta adhesiva, parabrisas, ventanillas laterales, manillas de las puertas, todo bajo el plástico. Una capa fina de polvo debajo de la lámina en el capó, como si el coche llevara ahí semanas. Me quedé mirándolo sin poder moverme. Me vibró el teléfono. Dave, estoy en la entrada. ¿Dónde estás? Ven recto, fila 14 o 15. Voy a hacer señales. Levanté la linterna y la moví. Al cabo de 1 minuto escuché sus pasos sobre la grava, luego su voz. Te veo. ¿Pero qué? Se paró a mi lado. Miró el coche. Estuvo un rato sin decir nada. ¿Cuándo ha pasado esto?, dijo por fin. No lo sé. ¿Ese es tu coche? Sí. Quitamos el plástico entre los dos. Por debajo todo estaba bien. Cristales intactos, los cierres funcionaban. Me senté, arranqué. El motor arrancó a la primera. De camino a casa intenté encontrar una explicación. Una broma, pero ¿quién? ¿Y para qué? ¿Y cuándo habría tenido tiempo alguien de envolver todo un coche durante el turno? Un error, pero la lámina estaba puesta con cuidado, no a toda prisa. El coche equivocado, pero la matrícula es la mía. El arañazo en el parachoques es el mío. El termo en el asiento de atrás es el mío. Al día siguiente le pregunté al guardia de seguridad si había grabación de las cámaras de esa noche. El guardia miró el registro y luego me miró a mí. ¿De qué estacionamiento? Del principal. La cámara del principal no graba desde agosto. Cortaron el cable en una obra y nadie ha podido arreglarlo todavía. Asentí y me fui. Nadie volvió a tocar el coche. El estacionamiento tiene el aspecto de siempre. La valla está donde siempre ha estado, al final de la 10ª fila. Conté las filas al día siguiente. 10. Exactamente 10. No sé dónde estuve esa hora.